¿Qué harías hoy si la vida estuviera libre de riesgos? Me imagino que 1001 cosas más. Pero la vida sin riesgos no es vida. En este cuento, Minguero Cafetero, te quiero compartir por qué tú deberías atreverte a hacer más de las cosas que tú quieres hacer, a pesar del miedo, a pesar del riesgo y de que puedes fracasar. La semana pasada me caí en la bicicleta de la forma más tonta posible. En esos 2 segundos de ahuevazón. Afortunadamente no me pasó gran cosa. La verdad es que nadie sale a montar bicicleta pensando en que se va a caer. Nadie quiere caerse. Pero como mi marco de la bicicleta es súper, hiper pequeñito, me cuesta demasiado sacar las botellas. En ese momento, tratando de sacar la botella de mi bicicleta, yo no sé qué fue lo que me pasó. Quizá no estaba bien agarrada el timón y me fui de lado. Se me rompió el jersey que estaba estrenando. Y también se me rasgó un poco el pantalón. Pero hablándote claro, yo estaba súper, hiper temerosa y miedosa porque el señor que iba atrás mío iba en una bicicleta mucho más costosa y con ropa costosa y él no me pudo esquivar y me pasó por encima. Él también se cayó. Yo estaba preocupada porque yo decía, una vaina es caerme yo y otra cosa es causar un accidente y tener que estar pagando bicicara. Me levanté súper rápido porque en verdad no me había pasado gran cosa, íbamos súper lento. Y el señor me dice, man, ¿tú estás bien? Y yo dije, man, yo estoy perfecta. Yo estoy preguntándole a usted si usted está bien en su bicicleta. Porque qué pena que hice que el man se cayera. Y el man súper hiper nice, que man, no te preocupes por esa vaina. En ese momento me di cuenta de lo afortunada que estaba siendo, porque justo estaba con Néstor, que es mi mecánico, y me pudo enderezar la palanca de mi bicicleta. Mientras pasaba todo esto, mientras nos arreglaban la bici, nos asegurábamos que todo estaba bien, también me puse a pensar de que, man, lo afortunada que soy de haber escogido un estilo de vida que me permite tener músculo y fuerza, porque en verdad no me pasó gran cosa. La vaina es que durante toda esa mañana yo andaba como amargada y cabreada, porque yo decía, ay a la vida, se mañaron estas vainas materiales que yo sé que se pueden reponer, pero bueno, estaba brava, pues nadie se quiere caer. Mientras había dejado la bicicleta en el taller de Néstor para que me la revisara a ver si me podía salvar la palanca, yo pensaba, ¿para qué me metí de nuevo en esta vaina, en un deporte de tan alto riesgo? Y luego pensé también y me recordé de todo lo positivo que me ha dado salir en bici. Los amaneceres espectaculares que veo, las conversaciones que tengo con mis amigos, los cafecitos que me tomo también, la brisa, la salud también que me da. Y sobre todo que me está poniendo súper, hiper más fit ahora que lo combino con el CrossFit y con las pesas. Mientras me pasaban los pensamientos intrusivos y que, ay, a la vida, ¿qué voy a hacer si Néstor me dice que tengo que cambiar esa palanca de 300 palos? Me dije, qué fortuna que tengo trabajo y que puedo generar esos 300 palos, porque si se dañó, lo pago ya. Eso me puso a ver todas las cosas positivas que me ha dado este deporte. Y justo ese fin de semana me quedé pensando que en verdad así es la vida, está completamente llena de riesgos. Hay tantas cosas que solemos dejar de hacer por el riesgo, por el miedo, que en ese pensar y pensar dejamos de hacer las cosas, dejamos de vivir. Y bueno, me acordé que después de esa caída me levanté, arreglamos la bici, nos aseguramos que todos estuviéramos bien, me limpié las heridas, le escribí a la marca de la ropa de ciclismo que a mí me gusta y al final los manes me devolvieron un cupón para volver a pedirme el uniforme y Néstor me dijo que no había que cambiar la palanca. Y me puse a agradecer que nada malo me pasó a mí ni al señor que venía atrás mío. Así que nada, en mi casa sigo curándome las heridas, me sigo levantando y sigo saliendo a montar bici. Las vainas materiales se van a romper, pero eso se repone ya. Lo importante es que sigo viva, con salud física, mental y espiritual, para seguir haciendo deporte y seguir creando, para seguir viviendo. Ahora, yo no te estoy diciendo que empieces a hacer cosas de forma desmedida, así tipo YOLO. No te estoy motivando a que dejes de pensar en los riesgos. Claro que es importante pensar y calcular qué es lo peor que puede pasar, pero también es igual o aún más importante calcular qué es lo mejor que puede pasar. Para mí, esa ha sido mi regla hace más de 6 años, desde que empecé a hacer esto de AC Agile Consulting. Si lo mejor que puede pasar sobrepasa eso peor que puede pasar, ¿por qué no intentarlo? Esa caída en la bicicleta no fue el primer riesgo que me tumbó, ni siquiera fue la más cara. La caída más cara, emocionalmente hablando, fue una capacitación corporativa que tuve en este año que la verdad que me pesó muchísimo. Desde antes de empezar a hacerlo, ya yo sabía que las personas que estaban liderando este proyecto y yo no hacíamos tanto clic. Toda la negociación y la comunicación había estado bastante densa y yo la verdad es que había foldeado ese deal, había rechazado ese deal, pero lo acepté por hacer un favor a una de las personas y bueno, yo era la más adecuada. Aunque también me estaban pagando por mi tiempo y por mi trabajo, dentro de mis entrañas, mi intuición, de mi experiencia, me gritaban que ese proyecto no era para mí. Antes de la presentación yo traté de cubrir todos los riesgos, empecé a enviarles toda la información de mis talleres, les puse talleres en video para que vieran cómo yo lo desarrollaba,
todo el pensum súper, hiper desarrollado, toda la presentación, exactamente como todo iba a pasar en esa audiencia, la más grande que he tenido. Pero por confiar, por hacer un favor de un deal que en verdad yo no necesitaba y que no quería, y por no asegurarme de que ellos iban a tener la capacidad de alinearse entre ellos en esa misma compañía, el día de esa presentación para mí fue un desastre. Un desastre porque fue la primera vez que me interrumpían tanto, porque siento que me hicieron pasar vergüenza frente a esa audiencia, pero luego me puse a pensar que en verdad era como un poquito de pena ajena. Esa presentación fue un desastre para los estándares y para lo que yo sé que yo me merezco como facilitadora. Me interrumpieron 1500 veces, me minimizaron un montón, me pidieron un pivot en medio de la presentación que ya teníamos armada. Para mí, para mis estándares, fue un caos total. Y aunque ese día fue el día que yo más plata me he hecho en un solo día, te lo juro que es el día que más me ha costado emocionalmente. Porque yo ahorita estoy priorizando mi paz. En ese break, cuando me pidieron ese pivot, yo pensé, ¿para qué me metí en esta vaina? Se lo juro que yo estaba a punto de decir, hey, aquí está su plata, me voy y adiós. Pero yo me dije a mí misma, mam, este es mi compromiso, esto es lo que yo me dije que tengo que hacer y voy a frentear con la clase de delicadeza y profesionalismo que yo siempre he llevado. Así que terminé la vaina y frenteé. Y afortunadamente mucha gente que sí estaba en la audiencia al final vino a agradecerme de lo mucho que había aprendido. Y eso se lo juro que fue como que curando esa rabia que yo tenía durante toda esa presentación y de todo ese taller, aunque fuera el día que más plata había hecho. No me sentí tan victoriosa, no me sentí tan orgullosa, pero ahí fue donde yo aprendí algo simple, que las cosas malas van a pasar y siempre van a seguir pasando. La cosa es cómo uno reacciona ante eso. Lo mismo me dijo mi compañero Carlos, el ex CTO, cuando yo le dije que quería renunciar para emprender. Lo mismo me dijo Demo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que si esto no funciona de ser independiente, tú abres LinkedIn, buscas otro trabajo y ya. La vida sigue. Y heme aquí, 6 años después de estar compartiendo constantemente contenido, de haber trabajado con más de 20 corporaciones aquí en Panamá y más de 1000 estudiantes. Algunos proyectos no han salido tan bien, algunos clics no se han hecho, pero la gran mayoría de las cosas que he logrado ha hecho que todo valga la pena. Y esto yo no lo hice tirándome de pecho sin pensar. Todo ha sido de mucho riesgo calculado. Es esto de saber preguntarme cada vez que yo voy a tomar un riesgo o hacer un proyecto, es pensar qué es lo peor que puede pasar, pero también imaginarme y también calcular qué es lo mejor que puede pasar. Primero me pregunto si yo puedo vivir con eso peor que puede pasar. Y luego me imagino y calculo ese upside potencial. Me imagino todo lo mejor que puede pasar. Quizás ese mismo miedo, ese miedo al riesgo o al fracaso, es lo que le detiene a mucha gente de salirse de relaciones que no les aportan, de esas relaciones tóxicas o que no les suman, por ese miedo a quedarse solos, o ese miedo a renunciar a ese trabajo que detestan. O quizás esa es la misma razón por la cual la gente nunca empieza esos proyectos que tanto tienen en la mente, por ese miedo al que dirán o el miedo a fracasar. ¿Por qué será que nos congelamos tanto pensando en el miedo, en el fracaso y nunca nos atrevemos a hacer más de las cosas que queremos? La pura verdad es que nadie nos enseñó que fracasar es parte de la vida. La vida es algo experimental, algo empírico, basado en la experiencia, como compartí en ese cuento minguero cafetero anterior del método científico. También pasa porque la gente se imagina solamente lo peor y no lo mejor. Tú puedes sentirte protegido y seguro donde estás. No es que tengas que cambiar ni estés obligado a hacer algo al respecto. La vaina está en cuando tú te estás quejando y te estás lamentando de no hacer eso que tú realmente quieres hacer y entonces ahí sí no se vale. Acuérdate que la vida está llena de experimentos, cosas van a salir mal. Solemos hacer experimentos científicos o no científicos para validar si algo puede ser posible o no. Y yo soy la que prefiere aprender de esos no para poder acercarme a esos sí. Y aquí es donde conectamos todo con el riesgo. Muchas veces en mis talleres a la gente le dice que le faltan las herramientas, pero no se dan cuenta que todo empieza con la mentalidad. No se dan cuenta que para poder sentirse seguro lo que hay que hacer es practicar, practicar y practicar 1500 veces. Como cuando me preguntan de que cómo yo hablo con tanta claridad y cómo he hecho todo lo que he hecho, es porque lo he hecho 1500 veces. Esa práctica de cada una de las repeticiones, todo ese aprendizaje es lo que permite que las cosas salgan de forma natural. Pero no es que uno nace así. Esa práctica, esa metodología, esas repeticiones es lo que hace que sea parte de ti. Se vuelve parte de ti calcular esos riesgos con mucha precisión y no es que uno deja de tener miedo, sino que uno entiende que eso es parte de vivir y parte de crear. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para que tú puedas empezar a calcular un poquito más el riesgo e imaginarte lo mejor que puede pasar? Practica algo 1500 veces. La naturalidad y ese poco esfuerzo no sale solo porque sí.
sale porque lo hiciste 1000 veces. Tener seguridad, hablar con claridad, hacer algo de forma tan fácil, casi nunca es talento. Es algo de repetición. Acuérdate que tú no necesitas que te salga el 100% bien todas las cosas que diseñas. Acordémonos de la ley de Pareto, que hay veces que ese 20% de las cosas que te salgan bien es lo que va a hacer que el 80% de tus ingresos o tus ganancias se creen. Ahora, antes de tirarte, visualiza cuál es tu entorno, identifica cuáles son los obstáculos, hazte una autoevaluación de tus capacidades, fíjate qué son otros recursos que pueden ayudarte a minimizar ese riesgo, sé consciente de tus límites e intenta un poquito y luego otro poquito. Esto es riesgo calculado, pero con acción. No es tirarte de pecho a ciegas, es calcular suficiente data para empezar. Ve de poco a poco, no tienes que empezar con todo desde ya. El perfeccionismo es eso que paraliza a más de uno por aquí. Ese miedo al que dirán, ese estándar que solamente ustedes tienen. Y no se dan cuenta que mientras más muestran sus proyectos, más la gente quizás les pueda ayudar. Pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Pregúntate si tú puedes vivir con eso. Pregúntate qué son cosas que tú puedas mitigar. Y si la respuesta es que tú puedes vivir con eso y que quieres ese upside, lo que hay después de intentar, why not try it? ¿Por qué no intentar? Y acuérdate que no solamente tienes que calcular bien el riesgo y lo que puede pasar mal. Imagínate todo lo que puede pasar bien. Así como yo, pues después de haberme caído, arreglé la bicicleta, me puse mi jersey y 2 horitos después ya estaba encima de la bici tirándome otro paseíto. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento, Miguero Cafetero, es que la vida sin riesgos no es vida. La cosa es que uno tiene que aprender a saber navegarla a pesar de los riesgos. Las cosas malas van a seguir pasando, te vas a caer, vas a fracasar. Lo importante es ver cómo tú reaccionas después de cada vez que pasa esto. El aprendizaje es una decisión. Tú decides si tú te quedas raspado, con la herida y no lo intentas más, o te levantas, te curas y dices, ¿qué puedo hacer diferente? Así que la próxima vez que tú tengas miedo de hacer algo por ese riesgo de lo peor que pueda pasar, pregúntate, ¿qué harías si tú aprendieras a calcular esos riesgos e imaginarte lo mejor que puede pasar? ¿Qué harías hoy a pesar del miedo y los riesgos? Cuéntame en los comentarios.